El 21 de agosto de 1911, París se despierta bajo una luz de verano tímida. Las calles cerca del Louvre están animadas, entre coches de caballos, vendedores de flores y turistas despistados. Vincenzo Peruggia camina deprisa junto a los otros obreros, su paso decidido y su mono azul impecable. En la entrada lateral, los padres de familia esperan, pero hoy Peruggia no piensa en el público, sino en lo que ocurre dentro. Al cruzar el gran vestíbulo, percibe el olor a mármol y barniz. Dos vigilantes discuten en voz baja sobre un reloj estropeado. Unos pintores limpian el marco dorado de un cuadro. Peruggia pasa desapercibido. Lleva semanas trabajando aquí, instalando nuevas vitrinas para proteger las obras del polvo y del tiempo. Conoce a casi todos los empleados y ha observado sus costumbres: el café a las 10, el almuerzo a la 1, la ronda del vigilante jefe justo antes de cerrar. Camina hasta la Salle de Setats, donde está la famosa Mona Lisa. Se detiene en el umbral. Hay un grupo de visitantes, alemanes según su acento, que la miran fascinados. Un guía señala detalles del cuadro: la sonrisa, las manos, el paisaje borroso detrás de la figura. Peruggia escucha en silencio. Tiene los brazos cruzados y la mirada fija en el marco. De repente siente una tensión en el estómago. Todos admiran el retrato, casi nadie sospecha que este cuadro guarda aún un secreto más grande. Cuando el grupo se va, Peruggia saca su cuaderno de notas y finge apuntar medidas de una vitrina cercana. Se acerca lo suficiente para ver los 4 ganchos de hierro que sostienen el cuadro. Recuerda cómo colocaron esos soportes. El procedimiento es simple, los conoce de memoria. El vidrio protector no es tan grueso ni tan seguro como parece. Lo fabricaron en prisa, después de una disputa entre el director y el arquitecto. Escucha pasos detrás de él. El nuevo encargado del ala italiana, Monsieur Lefebvre, entra con una carpeta. Se cruzan sin saludarse, pero Peruggia nota que el hombre apenas mira la Mona Lisa. Solo comprueba la lista de las obras y olvida cerrar la ventana. «Por favor, ciérrela antes de irse», le dice Peruggia en francés, imitando la cortesía local. Lefebvre asiente y se marcha. Cuando la sala queda vacía de nuevo, Vincenzo toca discretamente el mármol bajo el cuadro. Quita una pequeña mota de polvo. Imagina por un instante lo que sería llevarse el cuadro. No pertenece aquí, piensa en italiano. Es obra de nuestro genio llevada a la fuerza por Napoleón. Italia merece recuperarla. Desde que empezó a trabajar en el Louvre, ha oído historias sobre pinturas desaparecidas, robadas durante guerras y mal vendidas en subastas. Nadie se preocupa realmente por el destino de estos tesoros. Todos se acostumbran a verlos como parte del museo, como si el arte no tuviera patria. Baja la escalinata hasta el taller. Un compañero le pregunta si va a salir a fumar. «No, aún tengo trabajo con la vitrina del fondo», responde Peruggia. Siente el corazón acelerar. Mentalmente repasa los planos del edificio, los horarios, las vigilancias. Solo un día a la semana, el Louvre está realmente vacío. El lunes. En el vestuario, repite frente al espejo palabras en francés: «Soy empleado. Trabajo aquí. Solo transporto una obra». El eco de su voz le parece convincente. Al volver al pasillo, observa a los guardianes charlar, relajados. Un cuadro tan pequeño, una multitud tan grande.
Solo tiene que elegir el momento perfecto. Nadie vigila realmente lo importante. Aquí comienza su plan. El lunes siguiente, el Louvre está en silencio. Las puertas principales están cerradas y solo algunos empleados caminan por los pasillos vacíos. Perugia cruza la entrada de servicio antes del amanecer. Lleva el mismo mono azul de trabajo, una gorra y una expresión tranquila. Nadie le detiene. Sabe que los lunes no hay visitantes y la seguridad es más relajada. Avanza rápido hacia la Salle des Etats. El eco de sus pasos resuena en las galerías. Sabe que debe parecer normal, como si tuviera una tarea rutinaria. En el pasillo saluda a un guardia con un gesto sencillo. «Bonjour», murmura sin mirar a los ojos. El guardia le responde distraído y sigue leyendo su periódico. Cuando llega a la sala, la Mona Lisa está sola en la pared. Hay polvo en el suelo y una escalera olvidada en la esquina. Perugia mira alrededor. Nadie. Cierra la pesada puerta detrás de él con cuidado. Camina hacia el cuadro y saca un destornillador pequeño, viejo, envuelto en un pañuelo. Mira el rostro de la Gioconda por un momento. Luego, con gestos precisos y manos firmes, afloja los tornillos de los ganchos de hierro. El marco es pesado, pero él lo sostiene sin temblar. El corazón le late rápido. Siente el sudor en la espalda. Quita el cuadro con mucho cuidado y lo apoya suavemente sobre la escalera. Saca una sábana blanca y envuelve la pintura. Después, mete el paquete bajo su bata, pegado al cuerpo. Respira hondo. La sala sigue en silencio. Solo se oye su respiración y el leve crujido de la madera bajo sus pies. Escucha pasos fuera y se detiene. Un empleado pasa por el corredor y se aleja. Perugia espera unos minutos, casi sin moverse. Cuando el pasillo está vacío, sale de la sala con paso firme. Siente el peso del cuadro, pero no cambia el ritmo. Baja por la escalera de servicio y se esconde en un rincón oscuro bajo los peldaños, entre cajas olvidadas y herramientas de limpieza. Escucha el reloj del museo. Cada minuto pasa lento. Alguien sube y baja la escalera 2 veces, pero no lo mira. Perugia casi no respira. El sudor le cae en la frente. Piensa que si alguien lo descubre ahora, todo termina. Aguanta la presión unos largos minutos. Finalmente decide salir. Revisa la tela que cubre el cuadro. Camina despacio hacia la puerta trasera. Sale al patio de servicio, donde 2 hombres fuman y hablan de fútbol. Él avanza con seguridad. Mezcla el paquete entre unas tablas de madera como si solo transportara herramientas. Uno de los hombres le pregunta: ¿vas a salir con eso? Perugia sonríe, su voz es tranquila. Tengo que llevar esto al taller de carpintería. Hay reparación urgente. El guardia levanta los hombros, sin preocuparse. Cruza el portón exterior. En la calle, el aire es fresco. Perugia camina rápido, entre carretas y vendedores. Nadie se fija en él. A 2 esquinas del museo entra en un callejón y se detiene unos segundos, todavía con el paquete bajo el brazo. Mira a su alrededor, asegurándose de no ser seguido. En ese momento, suena la primera sirena. La policía entra corriendo en el museo. Perugia aprieta el paso y desaparece entre la multitud del barrio,
con la Mona Lisa bien escondida bajo su abrigo. La noticia del robo explota en todo el mundo. Los periódicos publican titulares alarmantes. Roban la Mona Lisa del Louvre. En París hay confusión y miedo. La policía interroga a empleados, turistas y visitantes de la semana anterior. Nadie entiende cómo es posible. Hay redadas, registros y muchas preguntas. Algunos trabajadores del museo acaban arrestados sin pruebas. Vincenzo Peruggia observa todo en silencio desde su pequeña habitación, en un barrio humilde. Se siente invisible por primera vez. Guarda la pintura bajo el suelo de madera de su cuarto. En la noche, cuando todo está tranquilo, mueve la cama y levanta 2 tablones. El cuadro, envuelto en la vieja sábana, descansa allí, oculto del mundo. A veces, Peruggia lo saca para mirarlo en secreto. Se sienta en el borde de la cama, contempla el rostro de la Mona Lisa y susurra: «Pronto volverás a casa, a Italia». Los meses pasan lentos. La policía francesa sigue la pista del cuadro por todo el país. Hay recompensas para quien dé información. Incluso arrestan a varios extranjeros sin relación con el caso. Todos los días aparecen nuevos rumores. Dicen que el cuadro viajó a América, a Rusia, a Argentina. Pero nadie imagina que está en París, justo bajo el suelo de una habitación pobre. A solas, Peruggia siente miedo, pero también responsabilidad. Deja de salir con amigos y apenas va al trabajo. Cada vez que escucha sirenas o pasos en la escalera, su corazón late rápido. Se asoma a la ventana y observa la vida de otros que no sospechan nada. El tiempo avanza. Cumple 1 año del robo. La ciudad de París sigue hablando del misterio. A veces alguien comenta en el café: «¿Dónde crees que está la Gioconda?». Peruggia aparta la mirada y responde: «Quizás está en un país lejano». Nadie sospecha de él. La policía parece olvidar poco a poco el caso. Una mañana fría de otoño, 2 años después del robo, Peruggia toma una decisión. Escribe una carta a un conocido anticuario de Florencia. Quiere cumplir su sueño, devolver la obra a Italia. Usa un nombre falso y se presenta como Leonardo. En la carta explica que tiene la Mona Lisa y busca a alguien de confianza para entregarla al gobierno italiano. El anticuario, llamado Espinosa, sospecha que puede ser una broma o una estafa, pero responde con cautela. ¿Tienes pruebas?, pregunta. Peruggia envía una foto parcial del cuadro, asegurando que tiene el original y que solo quiere justicia para Italia. Espinosa decide contactar con el comisario Alfredo Gheri, un hombre respetado en Florencia. Gheri, al leer la carta y ver la foto, queda perplejo. «Si es cierto, debemos proceder con cuidado», dice a Espinosa. Ambos acuerdan una cita en un pequeño hotel cerca de la estación. Gheri prepara una maleta especial y avisa discretamente a la policía italiana. No quieren asustar al desconocido, pero tampoco confían del todo en sus intenciones. Peruggia viaja a Florencia con la Mona Lisa envuelta bajo su abrigo. Cruza la frontera en tren, nervioso, mirando a todos los lados. Se hospeda en una habitación modesta. Hace una llamada breve. «Estoy aquí. Traiga a la persona indicada», dice con voz baja. Poco después, Gheri y Espinosa entran en el pequeño hotel.
Perugia los recibe con manos temblorosas. Abre una maleta vieja y saca el cuadro. Geri se acerca con cuidado, examina el rostro pintado, la textura de la madera, los pequeños detalles. Los tres hombres permanecen en silencio, solo se escucha la respiración de Perugia. Geri observa el cuadro con atención. Llena de emoción, toma una lupa y analiza la superficie de la pintura. Se fija en la precisión de las líneas y la expresión misteriosa de la mujer. Espinosa espera en silencio al lado de la ventana. Afuera, la calle está tranquila, solo pasan algunos coches antiguos. De repente, la puerta del hotel se abre lentamente. Dos agentes de la policía italiana entran sin hacer ruido. Geri asiente y les muestra la Mona Lisa. Los policías miran a Perugia. Hay un momento de tensión. El italiano se levanta y dice: «He hecho esto por Italia. Solo quería que la Gioconda volviera a su país». Uno de los agentes responde: «Entendemos su motivo, señor Perugia, pero debemos llevarle a comisaría». Perugia no resiste. Se deja esposar y camina tranquilamente con ellos por el pasillo del hotel. Geri llama a un especialista del Museo Uffizi. Juntos examinan el cuadro durante horas. Revisan cada detalle: la madera, los colores originales, las pequeñas grietas del barniz antiguo. El veredicto llega al final de la tarde. Es la verdadera Mona Lisa, no cabe duda. El rumor corre por toda Florencia. La prensa italiana publica la noticia en la mañana siguiente. Recuperada la Gioconda en Florencia. Mientras tanto, en París, la noticia llega como una tormenta. Los periódicos franceses no lo pueden creer. La Mona Lisa está en Italia. Los empleados del Louvre se quedan sin palabras. Muchos ciudadanos sienten vergüenza y tristeza. Otros hablan de milagro. La policía francesa viaja rápidamente a Italia para ver el cuadro y confirmar su autenticidad. También quieren interrogar a Perugia, que está en una celda pequeña esperando su destino. El juicio se organiza en Florencia. Allí, en la sala del tribunal, algunos lo llaman ladrón y otros héroe. Un juez anciano pregunta: ¿por qué lo hizo? Perugia repite: la Mona Lisa tiene que estar en Italia, es parte de nuestro arte. Después de varios días de discusiones, el tribunal toma una decisión. Perugia recibe una pena leve. El juez dice: no es un criminal común, seguía una idea, aunque equivocada. Algunas personas aplauden. Finalmente, la Mona Lisa debe regresar a París. Desde la estación de tren, 100 personas, periodistas, policías y curiosos, acompañan el cuadro bien protegido. El viaje es largo, bajo la vigilancia de las autoridades francesas e italianas. Al llegar al Louvre, una multitud espera fuera del museo. Hay alegría y gritos. La gente canta y aplaude mientras los empleados llevan el cuadro hasta la gran sala. Días después, el museo abre sus puertas. Miles de personas hacen cola para ver a la Mona Lisa. El cuadro brilla bajo la nueva vitrina de cristal. Todos quieren observar su sonrisa y contar que la Gioconda ha vuelto a casa. La pintura es ahora más famosa que nunca. Nadie puede olvidar ni el misterio ni la pasión que han rodeado su viaje. El mundo entero celebra el regreso de la obra al Louvre.
Y Perugia, desde su celda, imagina la sala llena de visitantes, satisfecho de haber cambiado la vida de la Mona Lisa para siempre.